Vender internacionalmente requiere que la mercancía cumpla las condiciones de venta. Es necesario que sepa que las autoridades aduaneras de cada país son las que reciben, principalmente el encargado de revisar el ingreso a su país, por lo que la mercancía que se presenta físicamente debe coincidir con la que viene documentada. Por eso se debe cuidar que los documentos que acompañan a la mercancía sean llenados tanto por el exportador como los prestadores de servicio. No se trata solamente de enviar mercancía, sino de cuidar que también los documentos que la acompañan sean llenados correctamente. De nada sirve realizar correctamente la venta si la mercancía es detenida indefinitivamente en la aduana por alguna falla en los documentos. El Registro Federal de Contribuyentes, RFC. En México es necesario contar con el Registro Federal de Contribuyentes para poder facturar electrónicamente, solicitar certificados o permisos o realizar trámites necesarios para la exportación, acceder a devoluciones, compensaciones de impuestos o ciertos beneficios de programas gubernamentales. El interesado puede inscribirse en el RFC como persona física con actividad empresarial, las cuales deben valorarse tomando en cuenta el giro del negocio, el número de socios, su aportación y responsabilidad. El trámite para inscribirse inicia por internet en la página del SAT. Allí se llena una presolicitud y se indican los documentos a presentar en la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, que corresponda al domicilio fiscal del interesado. En el comercio internacional resulta necesario proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual, ya que hay la posibilidad de que haya plagio, lo cual deteriora la imagen de la empresa y producto, afectando la rentabilidad de los negocios. Para evitar estas prácticas, los países cuentan con tratados, leyes y organismos para su protección. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lleva el registro de patentes, diseño industrial, marcas, nombres y avisos comerciales. Aunque en México no es obligatorio inscribirse ante una cámara u organismo empresarial, la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones señala que los empresarios deben inscribirse al Sistema de Información Empresarial Mexicano, así como renovar su registro dentro del primer bimestre de cada año. Autorización del uso del logotipo hecho en México. Con el fin de utilizar el logotipo en sus productos, los productores deben solicitar a la Secretaría de Economía una autorización para su uso. Para ello se deberá presentar una solicitud por escrito a través del portal de Hecho en México. Aunque no es obligatorio, se recomienda que el exportador cuente con este logotipo en su etiqueta, porque es una distinción gráfica y de identidad en el extranjero. Además, es una marca registrada por el Estado mexicano a nivel mundial. Por eso se requiere solicitar permiso al gobierno para su uso. Antes de iniciar el proceso de exportación, el exportador debe estar consciente de que existen varios actores que intervienen en el proceso. Unos realizan funciones ante la aduana, otros de transporte, otros de coordinación y otros de certificación. Los actores relacionados con la compraventa son productor, vendedor, exportador, que son las personas físicas o moral que por cuenta propia o de terceros adquieren alguna de las siguientes figuras: produce, vende o extrae mercancías del país. El comprador importador es una de las partes sustanciales del comercio internacional. Pueden asumir la figura de destinatarios, propietarios y poseedores en las exportaciones. El comisionista es la persona con poder para iniciar o concluir en favor de otra persona un contrato de compra o venta de mercancías con una tercera parte. Las empresas de inspección previa al embarque. Estas analizan y comprueban la validez de los precios, el estado y cantidad de las mercancías antes de iniciar su transporte internacional. Son muy útiles cuando se desea delimitar las responsabilidades entre el comprador, vendedor y transportista, en caso de que la carga sufra un eventual daño o robo. Los certificadores son organizaciones privadas o públicas que se desempeñan como laboratorios de pruebas, certificación de sistemas de calidad, embalaje, etc. de los productos.
Los actores relacionados con la logística de transporte. Los siguientes actores están relacionados en el envío de la mercancía a su destino final. El transportista o porteador es la persona física o moral responsable de efectuar el traslado. Los agentes de carga incluye a aquellas empresas o personas dedicadas a planear, operar, coordinar y manejar mercancías nacionales y extranjeras de cualquier naturaleza, por cualquier medio de transporte, a través de medios propios o de terceras personas, prestadores de servicios de transportación. Naviero o empresa naviera es la entidad que puede tener la propiedad o simple posesión de una o varias embarcaciones o artefactos navales. Realiza las siguientes funciones: equipar, mantener en estado de navegabilidad la embarcación, es decir, vender espacios de carga. Aerolínea, autorizados que podrán realizar el transporte de mercancías o personas en el territorio nacional e internacional. Consolidador, empresa o persona que se encarga de consolidar varios embarques pequeños para varios clientes en una carga más grande, enviados a una locación cercana a los clientes para después ser distribuidos en embarques pequeños a los clientes. Los co-loaders son aquellas empresas de consolidación de carga que dan servicio a otros consolidadores de carga. Aseguradoras, instituciones autorizadas por el gobierno que pueden emitir pólizas de seguro. Una vez que ya ha vendido, hay que concretar la exportación en las siguientes etapas, recordando que dependiendo de la mercancía es lo que se debe de ir consiguiendo. Preparar el embarque, es decir, acomodar el pedido en cajas, tambos, etc. Después en los palets para posteriormente tenerla lista para el transporte. Realizar el proceso de transporte con el seguro. El proceso de despacho aduanero. La preparación del embarque, dependiendo del término de venta internacional, el Incoterms que se haya seleccionado. El vendedor, en este caso el exportador, deberá realizar lo siguiente: tramitar una factura al cliente, preparar la mercancía considerando el embalaje necesario respecto al medio de transporte en que se embarque la misma, lo que significa utilizar un embalaje adecuado. Identificar lo que se va a enviar en el embarque mediante una lista de empaque. En algunos casos, certificar lo que se está enviando y contactar al transportista para que se tramiten los documentos necesarios. La factura es el documento que inicia todo el proceso de exportación, ya que la requiere el vendedor para acreditar su venta, la tasa del impuesto al valor agregado y la descarga de su inventario. Por otra parte, el comprador la necesita porque con ella comprueba la propiedad de la mercancía, el desembolso realizado y es necesario para importar en el país de destino. En México, una factura es un comprobante fiscal, emitido electrónicamente como un comprobante fiscal digital. Cualquier persona física o moral debe tener autorización del SAT para emitirlo. La lista de empaque es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a la aduana y al comprador identificar el contenido y tipo de cada bulto, en donde se encuentran contenidas las mercancías para su transporte. Por ello, debe realizarse una lista de empaque metódica que coincida con lo vendido en la factura, lo cual significa para el exportador que durante el transporte de sus mercancías dispondrá de un documento claro que identifique el embarque completo, ya que en caso de percances se podrán hacer las reclamaciones correspondientes a la compañía de seguros. El envase y el embalaje son vitales para que los productos lleguen protegidos y sin daños durante su traslado hacia su destino. El envase es un envolvente que se utiliza para proteger al producto en sí y para presentarlo al consumidor. Estos pueden ser de diversos tipos y colores, tales como cajas, frascos, sobres, latas, entre otros, lo que determina que el consumidor final adquiera el producto. Por otra parte, el embalaje tiene por objeto proteger la mercancía en el transcurso de su transporte, durante la manipulación y cuando se hagan almacenajes preliminares, intermedios y terminales.
un buen embalaje disminuye el pago de la prima del seguro. Uno de los embalajes más comunes es el de la madera, que puede tener diversas formas, tales como tarimas, cajas, cajones, jaulas, calzas, entre otros. Las tarimas o pallets son muy utilizadas para agrupar varios bultos en una especie de plataforma que puede ser manipulada por un montacargas. Algunos pallets son de madera, plástico o aluminio. Hay diferentes medidas estandarizadas de tarimas y cada transportista utiliza la que más les convenga. El contenedor. El contenedor es un medio para almacenar mercancía y transportarla, no un embalaje. Por tanto, el exportador debe atender el embalaje así como la estiba dentro del contenedor, ya que, en atención al helicóptero negociado, podría correr por su cuenta y riesgo el transporte por carretera o ferrocarril, la carga y descarga del barco y la travesía en este. Es obligación del exportador describir las características, la cantidad, el envase, el embalaje y el peso de los productos por cada contenedor, de acuerdo con su tipo y capacidad, debido a que la sobrecarga de unidad pone en riesgo la mercancía y al mismo contenedor. Los contenedores tienen diversas dimensiones. El más común es el estándar, tiene una capacidad de carga de 20 toneladas en un espacio máximo de 23 pies cúbicos. Dependiendo del tipo de mercancías por transportar, puede utilizar diferentes tipos de contenedores como los refrigerados. Hay empresas dueñas de los contenedores que los rentan a los transportistas o agentes de carga para que a su vez estos los alquilen a los exportadores. Normalmente se ofrecen al exportador una cierta cantidad de días para que el contenedor se cargue en la bodega del exportador de mercancía y después se inicia el traslado hasta el lugar del destino. En el caso de distintos embarques que no impliquen por su volumen o peso la contratación y uso de un contenedor en forma particular, es posible realizar el transporte de toda mercancía en carga consolidada, es decir, se comparte un mismo contenedor en donde se aloja la mercancía de diversos remitentes y enviados a diferentes destinatarios ubicados en el mismo país de destino. Para acceder a este servicio habrá que hacer contacto con empresas consolidadoras de carga. De esta manera también se puede abatir costos en el transporte. A continuación se presentan las dimensiones de los contenedores según su tipo. Proceso de transporte y seguro. Para competir con éxito en los mercados internacionales, es indispensable efectuar un análisis exhaustivo del medio de transporte. Un parámetro importante de este análisis son los costos y la oportunidad en la entrega. Por ejemplo, en el caso de los productos perecederos, cuya vida comercial es corta y se envía a mercados lejanos, poco se tiene que analizar para decidir que la vía aérea es el medio idóneo. Como regla general, toda mercancía cuyo valor en relación con su peso sea alto, conviene remitirla por vía aérea, ya que el costo del transporte incide en proporción muy baja en el costo del producto. Además, hay que tener en cuenta que a menor tiempo de transporte, menores son los riesgos, las primas de seguro son más bajas y los costos de embalaje también disminuyen. En cambio, en el caso de los productos manufacturados cuyo peso y volumen son altos y hay que enviarlos a un comprador del que nos separe el mar, lo más recomendable es la vía marítima. Sin embargo, no en todos los casos es fácil decidir el medio de transporte, sea terrestre, marítimo, aéreo o una combinación de dos o más. El costo del transporte no repercute en forma significativa en el precio de algunos productos, como los electrónicos. Caso distinto es la madera y aún más la sal. En este último caso, el transporte es el costo más representativo para fijar el precio final. Además, el costo del flete se debe considerar otros factores para elegir el medio de transporte, ya que si el transportista ofrece un servicio irregular, difícilmente se tendrá una entrega a tiempo, lo que provoca quejas de los clientes, la pérdida de ellos e incluso demandas internacionales. También debe tomarse en cuenta la manera en la que el cliente desea recibir su producto, en camión cerrado o de plataforma, si la lluvia o el hielo, la nieve o el calor perjudica la carga. Habrá que optar por el semirremolque de caja
Otro elemento por considerar es la confiabilidad de los almacenes o de los puertos por lo que se transitará la mercancía, a fin de disminuir la posibilidad de robo. Documento de transporte. Es el documento expedido por la empresa transportista que da constancia de que la mercancía se ha embarcado o se embarcará a un destino determinado y, asimismo, de la condición en que se encuentra. El transportista es responsable del envío y de la custodia de la mercancía hasta el punto de destino, de acuerdo con las condiciones pactadas. Dependiendo del tipo de tráfico y del medio de transporte utilizado por la empresa de transportista, este documento se denomina guía aérea, conocimiento de embarque, carta de porte y talón de embarque. La información básica que contiene estos documentos es nombre y dirección del remitente, nombre y dirección del destinatario o consignatario, mercancía que se transporta, número de contenedores y o cantidades de bultos, lugar de origen, destino, entre otros. El documento de transporte forma parte de la documentación que se envía al importador en el país de destino. Seguros por el envío de carga. El seguro incluye una serie de coberturas para resarcir al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías durante su transporte por cualquier medio o combinación de medios. Lo debe contratar quien tenga interés en la seguridad de los bienes durante su transporte al destino final, con una aseguradora que de preferencia esté registrada en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Durante el tránsito de los bienes se cubren los riesgos por pérdida total o parcial y por daños materiales sufridos a causa de algunos de los siguientes siniestros: incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, volcaduras o descarrilamientos. Si el cliente lo solicita de manera expresa, la cobertura puede ampliarse a otros riesgos, como robo por bulto total o parcial, contaminación por el contacto con otras cargas, manchas, roturas, derrame, oxidación y mojadura de agua, carga y descarga. Para cubrir riesgos especiales, la empresa aseguradora realiza un análisis previo por convenio expreso. Tales riesgos son huelgas y alborotos populares, guerra, robo con violencia o asalto a mano armada, desviación o cambio de ruta, transbordo u otra variación de la ruta, actos de terrorismo y almacenaje en exceso durante su tránsito. El contrato de seguro entre la aseguradora y el exportador se denomina póliza. En ella se indica lo siguiente: el origen y destino de la ruta cubierta, los medios de transporte, bienes y riesgos cubiertos, exclusiones, vigencia de póliza, límite o suma máxima de responsabilidad, deducibles, monto de la prima a pagar y por último el valor para efectos de seguro. Seguro sobre riesgos comerciales. En México, este seguro cubre los riesgos de carácter comercial originados por la incapacidad financiera del importador para cubrir sus deudas. Los tipos de insolvencia que cubre estos seguros son los siguientes. Insolvencia legal. Ocurre cuando existe una declaración judicial de quiebra, suspensión de pago o algún acto jurídico similar que impide el cobro de crédito asegurado. El otro es insolvencia de hecho. Se presenta cuando el deudor se encuentra en una situación económica tal que el ejercicio de una acción jurídica en su contra para recuperar el crédito resultará inútil. Seguro de responsabilidad civil. Uno de los requisitos indispensables para realizar operaciones comerciales en los mercados internacionales, en especial en el Estados Unidos, es la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubre los daños, así como los perjuicios y el daño moral que el uso del producto comercializado por el asegurado pueda causar a terceros, y por los que éste deba responder. En apego a la legislación vigente en la materia, tales daños pueden ser por hechos u omisiones no dolosos, ocurridos durante la vigencia de la póliza, que causen la muerte, atente contra la salud o deterioren los bienes de terceros. El costo de este seguro debe incorporarse al precio de exportación o negociarlo con el cliente. Proceso de despacho aduanal.
Una parte importante de la exportación es el despacho aduanero, que consiste en presentar físicamente la mercancía ante la autoridad aduanera, junto con su documentación digitalizada. Los exportadores deben transmitir electrónicamente a la aduana por sí mismos o a través de agentes aduanales el pedimento de exportador acompañado de los diferentes documentos digitalizados que lo apoyen, los cuales se escanean y se suben a la aplicación de Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. Los archivos de los documentos deben estar en formato PDF, en blanco y negro. Al término del procedimiento se genera un número por cada documento digitalizado, el cual se declara, adjunta y vincula electrónicamente al pedimento de la exportación. Uno de los componentes más importantes del sistema aduanero mexicano es el portal de ventanillaunica.gov.mx, en el cual, como se indicó, se puede generar los e-documents, pero además se puede tramitar algunos permisos de exportación y generar los COBE, que tienen la información de la factura o documento de valor de exportación, la cual es capturada directamente por el exportador o por un agente aduanal autorizado por este. Todo lo tramitado en el citado portal deberá ser transmitido y confirmado mediante la FIEL. Carta de instrucciones al agente aduanal. Aunque la ley aduanera permite que el exportador transmita directamente su pedimento, también puede hacerlo por el conducto de un agente aduanal. Los honorarios que éste aplica por sus servicios varían y suelen ser un porcentaje al valor de la mercancía de exportación, por lo que se recomienda que antes de solicitarlos se acuerde tanto los honorarios como otros gastos complementarios, por ejemplo, los trámites relacionados con el despacho de las mercancías exportadoras, llenado del COBE, generación de e-documents, reconocimiento aduanero, solicitud de permisos, etc. Pedimentos de exportación. Quienes exporten mercancía deberán transmitir a través del sistema electrónico aduanero un pedimento que ampare la operación, que indique la descripción, clasificación arancelaria, cantidad, valor de la mercancía, además de los datos del exportador y del destinatario, régimen aduanero. El pedimento de exportación es una declaración fiscal porque en ella se pagan las contribuciones relacionadas con las exportaciones, que pueden ser el impuesto general de la exportación, que en escasas ocasiones procede. B. La prevalidación. C. Contraprestación para efectos de prevalidación. D. El derecho de trámite aduanero, excepto para quienes realicen la exportación de mercancía a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, siempre que declare en el pedimento que la mercancía califica como originaria y que cuando la certificado de origen del Tratado de Libre Comercio respectivo. Asimismo, contar con el pedimento de exportación permite al contribuyente comprobar sus exportaciones ante el SAT para los efectos fiscales que correspondan y facturar la tasa del 0% del IVA cuando se trata de exportaciones definitivas, aunque hay algunas excepciones. Comprobante de valor electrónico, COBE. Quienes exporten mercancías están obligados a transmitir previo al despacho de mercancía la información relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en la factura o documentos equivalentes. Para ellos, los exportadores deben ingresar a tramitar el portal de Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, el COBE, que contiene básicamente la siguiente información: lugar y fechas de expedición, nombre y domicilio del destinatario de la mercancía, la descripción comercial detallada de la mercancía y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación cuando estos existan, así como los valores unitarios y total de la factura que ampare la mercancía contenidas en la misma, nombre y domicilio del proveedor o vendedor, nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto del destinatario, número de factura o de identificación del documento que exprese el valor comercial de las mercancías. Una vez transmitida la información, se recibirá un acuse de referencia emitido por la ventanilla digital denominado número del acuse del valor, mismo que se manifestará en el pedimento respectivo. Permisos o certificados exigidos a la exportación.
Ciertas mercancías requieren cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación, tales como permisos certificados fitosanitarios o sanitarios, etc. Algunos ejemplos son el certificado fitosanitario. Para la exportación de productos de origen vegetal, productos y subproductos de origen animal, es necesario solicitar a la SAGARPA el certificado o autorización correspondiente. Certificado sanitario. Para la exportación de bebidas, alimentos preparados, elaborados o enlatados, medicamentos, productos derivados de la sangre humana, se requiere transmitir una autorización, certificando u oficio de Secretaría de Salud. Permisos de exportación de la Secretaría de Economía. El trámite se efectúa únicamente cuando el producto esté sujeto a permiso previo. Certificado de CITES de exportación. Para la exportación o reexportación de ejemplares, parte de derivados de la vida silvestre protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, emitido por la Semarnat. Certificado de cumplimiento de normas oficiales mexicanas. En caso de exportación de tequila, mezcal, café, es necesario presentar el certificado emitido por los consejos regulatorios. Certificado de origen. Es el documento que avala que el producto es originario de México. Indica el grado de integración regional de las mercancías, es decir, si cumple con las reglas de origen establecidas por los acuerdos. Si el producto cuenta con preferencias arancelarias por parte de los países con los que México ha firmado tratados o acuerdos comerciales, es requisito indispensable presentar el certificado de origen para poder gozar de dichas preferencias.